Para ello, entonces haremos siempre uso del teorema. Probar las dos cerraduras, la cerradura para la suma y la cerradura para la multiplicación por escalar, sería suficiente prueba. Entonces, consideremos dos vectores que pertenezcan a H. Vamos a llamar el vector X y el vector H, el vector Y, donde solo lo que estamos haciendo es establecer dos valores diferentes para el parámetro T, dos números reales. Vamos a llamar esos dos números reales T1 y T2. Así que si considero un número real T1, los valores de X, Y y Z sería AT1, BT1 y CT1 para el vector X. Y para el vector Y consideraré otro número real T, que voy a llamar T2. Si considero a T2 como un número real diferente a T1, el otro vector Y tendría coordenadas AT2, BT2 y CT2. Es obvio que entonces que ahí hay dos vectores genéricos cualquiera que cumplen con la condición que se establece para pertenecer a H. Así que esa es la forma que tienen X y Y, dos vectores cualquiera de H. Bien, si hacemos la suma, que es la suma usual porque no se ha establecido nada más diferente en el enunciado del problema, estamos hablando de la suma usual en R3, la que ya conocemos. Si queremos sumar X más Y, basta con sumar componente a componente los vectores como se definieron, es decir, X más Y, vamos a hacer un paso previo aquí. X más Y sería primera componente A por T1 más A por T2. La segunda componente de X más Y vendría siendo BT1 más BT2. Y la tercera componente sería entonces CT1 más CT2. Y si agrupamos cada uno de los términos, cada una de las coordenadas, porque podemos factorizar A, B y C en cada una de las coordenadas, estaríamos diciendo que X más Y tendría componentes A por T1 más T2, B por T1 más T2, C por T1 más T2. Pero lo que estamos diciendo es que existe un valor de T, número real, existe un T que pertenece a los reales, que en este caso es T1 más T2, que hace ver que X más Y también tiene la forma de pertenecer a H. O más concretamente podemos decir así: si se había tomado para X el valor de T1 1 y si se había tomado para Y el valor de T2 2, entonces el valor que debo tomar de T para el vector X más Y es 3. El parámetro tendría que ser 3 y tendría entonces 3A, 3B, 3C. Es obviamente un vector que pertenece a H porque tiene la forma como se definió. Así que está establecido que X más Y, el vector X más Y, que son la suma de dos vectores cualquiera de H, también pertenece a H. Y de manera similar, si considero el vector X que definí previamente y cualquier escalar alfa dentro de los escalares, entonces al multiplicar alfa por X, tendría que multiplicar alfa por las tres componentes del vector porque la multiplicación es la usual. Entonces nos debe quedar como un paso previo alfa por AT1, alfa por BT1, alfa por CT1. Y si reagrupamos, porque es la multiplicación de tres números reales, invierto el orden entre alfa y A, estaría diciendo que A por alfa T1, B por alfa T2, C por alfa T3 también pertenece a H porque el valor del parámetro que estoy tomando es alfa por T1, alfa por T2 y alfa por T3. Es decir, es un vector alfa por X, es un vector que también pertenece a H. Así que se ha establecido la validez de la cerradura para la suma y la cerradura para la multiplicación por escalar para este ejemplo. Entonces la conclusión es que H es un subespacio de R3. Bien, vamos a continuar. Hablaremos de otro subespacio propio de R3. Ya previamente se había establecido en un ejemplo previo que un conjunto de tres componentes, o sea, de tres tuplas
de números reales X, Y, Z que estén ligados a una condición, es decir, con A, B y C números reales, AX más BY más CZ es igual a 0, se había probado que es un espacio vectorial. Es decir, un ejemplo más concreto, 2X más 3Y menos 5Z es igual a 0, esto es un espacio vectorial, que obviamente no cubre a todo el espacio B, o sea, todos los vectores de 3 componentes obviamente no están contenidos en el conjunto pi que estamos definiendo. Sí, hay valores de R3 que no cumplen con esta condición que está aquí. Por lo tanto, lo que se establece es que como pi está formado por vectores de 3 componentes, obviamente pi es un subconjunto del espacio B. Pero como previamente en un ejemplo anterior se había probado que pi era un espacio vectorial, se había hablado de sus 10 axiomas, entonces obviamente si es un espacio vectorial contenido dentro de otro espacio vectorial que es R3, entonces de manera directa podemos decir que pi es un subespacio vectorial de R3 por el hecho de ser un subconjunto. Así que, o si no, el estudiante lo puede probar de manera similar a como hice el ejercicio anterior, tomando la prueba de las dos cerraduras para la suma y para la multiplicación escalar. Entonces se deja como ejercicio si lo quiere hacer así, pero ya esto se probó en forma completa que era un espacio vectorial. El ejemplo 6 establece que H, si H es un subespacio vectorial de los reales, si estamos hablando ahora de los números reales, no R2 ni R3, sino los números reales, o sea, todos los números que están contenidos en la recta infinita. Los reales los podíamos representar en una recta, son infinitos números reales, y todos los números contemplados allí en la recta real son los números reales. Nosotros fácilmente se puede probar en los ejercicios que los números reales con las operaciones usuales de sumar dos números reales, o sea, A más B es la forma como aprendimos a sumar números reales, con esta suma, y la multiplicación de un escalar alfa por un número real es la forma como aprendimos a multiplicar números reales. Esto es un espacio vectorial. Entonces lo que establece el ejemplo de esto dice, si tenemos el espacio vectorial B, que son los reales, y si H es un subconjunto, subespacio de los reales, cualquiera, es una parte de la recta real, entonces decimos, lo que vamos a establecer es que el único subespacio propio del espacio vectorial R es todo R, es decir, no contiene subespacios propios. Recuérdense la definición de subespacios propios. ¿Cuáles eran los subespacios propios? Aquellos que no eran el subespacio 0 ni era el espacio vectorial R. Entonces este ejemplo trata de hacer ver que no hay subespacios propios en el espacio de los números reales.